en el periodo ya no me Pleistoceno, acuerdo, sí. pero Desde que exacto, entonces el desarrollo de esos periodos, exacto. Sí, lo que pasa es de que cuando vamos al calendario geológico, se nos habla de diferentes eras y de diferentes periodos. Entonces, por ejemplo, está el periodo terciario y el periodo cuaternario. Dentro del periodo cuaternario está el Mioceno, el Plioceno, el Oligoceno, el Pleistoceno, que se divide en Pleistoceno inferior y Pleistoceno superior. Pero lo que nos pregunta es por qué el más importante es el Pleistoceno. Y es porque en él aparece la vida humana, porque ahí comienza el desarrollo de la sociedad. Gracias, licenciada. Muy bien, adelante, Pablo. Sí, solo una pregunta, con lo de subsistencia humana, yo creo que así era más o menos. Primera condición para la subsistencia humana es el trabajo. Ajá. Ah, el trabajo. Ok, gracias. Solo esa era la duda. Ok, adelante, Vivian. Buen día, Lick. También estaba la pregunta de cómo está organizada la sociedad y no estoy segura de la respuesta. Con mucho gusto. Bueno, voy a abrirles una diapositiva nueva y les explico, así es más fácil de poderlo comprender cómo está estructurada la sociedad. Por ejemplo, cuando hablo acerca de la organización o la estructura social, en ella encontramos tres factores determinantes: la base económica, la estructura social como tal, también lo que se responde como supraestructura, que es lo que ustedes miran en socio. Y luego viene el sistema de conocimientos y valores. Estos tres aspectos son los fundamentales dentro de una organización social. La base económica, pues que es la base, que es la estructura económica, está representada por las relaciones sociales de producción, intercambio, consumo, distribución, más las fuerzas productivas. Entonces, estos dos elementos constituyen lo que se conoce como base económica. Y esto es lo que determina cómo va a estar formada, cómo va a estar estructurada la sociedad. Es decir, cómo se encuentra la distribución de las riquezas, si existe una propiedad privada, si existen dueños de los medios de producción. Todo eso es lo que determina cómo va a estar la estructura social, es decir, cómo va a funcionar el Estado, si va a ser, por ejemplo, una monarquía, si va a ser una democracia o si va a ser algún tipo de forma de gobierno. La base económica es la que lo determina. Cómo van a funcionar las escuelas, cómo va a funcionar la iglesia, cuáles van a ser el poder del Estado, cómo va a funcionar el Congreso, etcétera. Entonces, esa base económica es la que determina cómo funciona la sociedad. Y la importancia del por qué el sistema de conocimientos y valores, porque es parte de las instituciones, pero dependiendo de cómo sea la base económica, es lo que va a determinar qué nos van a enseñar, qué es lo que se le va a enseñar al pueblo y qué no. Por ejemplo, en nuestra sociedad, que es una sociedad dividida en clases, donde, por ejemplo, fuimos conquistados por España, que celebramos una independencia que no existe. Vemos cómo nos siguen transmitiendo la historia. Incluso el año pasado se hablaba del bicentenario y veíamos murales, veíamos que incluso había un presupuesto millonario para comprar unas obras, para reventar bombas y todo lo demás, cuando realmente eso no existe. Guatemala no es un país libre, tenemos una dependencia económica de Estados Unidos y de otros países. Entonces, por lo tanto, y nunca ha sido libre, porque la independencia o el acta de independencia se firmó para beneficiar a los mismos españoles cuando la corona española estaba perdiendo su poder. Entonces, para no quedarse en la calle, y entonces buscaron ese acuerdo, pero realmente independientes nunca hemos sido. Pero si vemos, nos enseñan eso, hasta lo celebramos y marchamos por una independencia que no tenemos. Y es ahí donde decimos que en ese factor de la organización social encontramos a la base económica, a la organización social como tal o estructura constituida por sus diferentes instituciones y el sistema de conocimientos y valores, que es lo que se le traslada a la sociedad. Entonces, eso es lo que constituye una estructura social. No sé si queda claro o los confundo con ello. Sí me quedó claro, Lick. Gracias. Gracias, Vivian.
Ahorita seguimos viendo las preguntas. Sí, adelante, Olga. Buenas tardes, Lick. Yo también tenía duda, bueno, de todas las que ya habían dicho, pero también de una que dice fundamento de la desigualdad entre los hombres. Sí. Recordemos que cuando hablamos acerca de por qué somos diferentes, la diferencia es el carácter económico, es el fundamento, la respuesta es económico-social, es decir, es a través de los elementos económicos, de cómo se encuentran las condiciones de un país, la calidad de vida de sus habitantes, lo que marca la diferencia, y la forma de vivir, nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver los fenómenos, eso es lo que marca la diferencia en una sociedad. Entonces, el fundamento de la desigualdad entre los hombres tiene un carácter económico-social. Gracias, Lick. Adelante, Jennifer. Sí, Lick, con respecto a la pregunta que decía sobre qué son los rasgos culturales y cómo pueden ser. Bien, cuando hablamos acerca de rasgos culturales, se refiere a las cualidades, a las características que tipifican a los habitantes y su forma de vida en una sociedad determinada. Y en nuestro texto especialmente habla de tres tipos de rasgos por acá lo tengo. Nos habla de tres tipos de rasgos culturales. Incluso habla de cuatro, porque dice que están los rasgos individuales, pero que esos dependen de cada ser humano. Entonces, especialmente cuando habla de rasgos culturales o de características que tipifican a los habitantes de una cultura, habla de rasgos universales, rasgos alternativos y rasgos de especialidad. Los rasgos universales son los que encontramos en todos o en la mayoría de personas. Por ejemplo, ¿qué rasgos nos identifican a los guatemaltecos? No hablemos de rasgos físicos, hablemos de rasgos de cultura. Por ejemplo, nuestras comidas típicas, por ejemplo, en el caso de los tamales, que casi la mayoría de guatemaltecos los consumimos o los hemos consumido alguna vez. También, por ejemplo, en la forma de vestirnos podría ser, por ejemplo, o un rasgo que tipifique a todos los guatemaltecos o a la mayoría. Cuando hablamos de los rasgos alternativos, algo alternativo quiere decir que es opcional, es decir, que lo podemos tomar o lo podemos dejar. Por ejemplo, hubo un tiempo en que la mayoría de guatemaltecos utilizaban ropa formal. Yo me recuerdo, lo comento porque tuve una estudiante de Derecho que ella decía, antes los guatemaltecos nos caracterizábamos por estar bien vestidos. O sea, no me refiero a ropa cara, pero sí formales, decía ella. Por ejemplo, las mujeres, decía ella, pues nuestro vestido, nuestros zapatitos por lo menos de tacón, si se podía, el peinado, etcétera. Y en el caso de los caballeros, su camisa formal, su cincho, decía ella, y su pantalón de vestir. Pero en la actualidad, decía ella, pues ahora la gente ya se viste como quiere. Por ejemplo, vemos si el uso del cabello largo, si argollas, decía ella, en el caballero. O sea, ya eso se cambió. O sea, ahí se vuelve alternativo. ¿Por qué? Porque cada persona decide cómo se viste. Por ejemplo, incluso el traje típico. Hay personas que deciden usarlo, hay personas que no quieren usarlo. Entonces, ahí cuando la persona es la que decide que lo hace o no lo hace, el rasgo se convierte en alternativo. Y los rasgos de especialidad, que son rasgos que identifican a un grupo, a una parte de personas. Entonces, por ejemplo, si vamos al oriente y ustedes dicen, bueno, ¿y esas personas cómo están vestidos? Y vemos que usan botas, pantalón de lona, camisa cuadriculada, su sombrero. Entonces, todo ese tipo de características que los tipifican a ellos se convierten en rasgos de especialidad porque solo se ubican en un grupo de personas. Entonces, esos son los rasgos culturales que podemos encontrar dentro de una sociedad. No sé si ahí queda claro o alguien tiene alguna duda al respecto. Sí, queda claro, Lick, gracias. Lawrence, que por ahí ya vi que me levantó la mano varias veces y me la vuelve a bajar. Lo que pasa es que estaba esperando a formular bien mi pregunta. Es que bueno. algo me crea un poco de duda y es, por darle un ejemplo, vamos a ver. La 25 dice, fenómeno causado por la división social del trabajo y las relaciones de propiedad privada. Esa es enajenación económica, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, así es. Va. Ahora, mi duda está acá. Por ejemplo,
Usted hablaba acerca de la prueba y decía que creo que las respuestas y los resultados son automatizados, no son revisados por ustedes. Así es, o sea, por ejemplo, pero sí son revisados por nosotros porque hay una comisión que sube las comisión que la revisa las respuestas. Entonces, lo único que ustedes escriban, es decir, que por ejemplo, respuestas abiertas no hay. Todas las respuestas ya están cargadas y el estudiante las busca. Si en determinado caso, porque como somos seres humanos, podemos cometer errores a la hora de alimentar la respuesta, entonces pues se notifica y dice, miren, señores, tal respuesta pues tiene tal error y se toma en cuenta para la calificación y se maneja de esa forma en el curso. Pero generalmente si hay dos comisiones, una que carga el examen y otra que lo revisa. Sí, ahora, ajá, le entiendo, es que mi duda, ajá, bueno, sí, me deja un poco más tranquilo, es que la duda mía era, por ejemplo, hay una pregunta ahí en la que es, ¿qué es un hábito? Por ejemplo, a mi forma de pensar un hábito es algo que es la costumbre o la secuencia en realizar algo de igual manera, entonces, pero puede que la forma de explicar la mía sea distinta a la correcta o a lo ideal. Entonces, ahí es donde genera mi duda si va a estar bien o Es va a por estar mal. ello que nosotros no trabajamos con respuestas abiertas, porque incluso aunque se alimentara la base de datos, si el estudiante tiene que colocar una respuesta, habría que colocar todas las posibles respuestas. Y puede ser que incluso pues sea por un espacio en blanco o puede ser que porque un error ortográfico, por ejemplo, hombre no le puso la H y ya lo tomé como mal. Entonces, por lo mismo nosotros, hablo de fundamentos como tal, en nuestro curso no hay preguntas abiertas. Oh, bueno, muchas gracias. Esa era la duda. Sí, adelante, Lesbia. Gracias, Lick. Muy buenas tardes. Pues con una consulta, sí es posible que nos dé estas diapositivas, porque estas no las tenemos y es mucho más fácil que estudiar en el libro, ¿no? ¿Sería posible? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que sí se las compartí el último día con la licenciada Sharon, si no, yo se las vuelvo a mandar, no hay ningún problema, yo se las subo al grupo. Sí, por favor, porque no, esas no las tenemos, no las Ok. tengo. No, es que esas salieron hoy, cuando como fueron a hacer preguntas a la primera hora, de ahí salieron, no hay problema. Muchas gracias, muy amable. Adelante, Dulce, y después Jennifer, que vi que tenía su manita levantada. Linda, solo una consulta, no sé si las podría pasar en PDF, es que en uno las subió, pero hay unas que me imagino que tal vez por la estructura o saber por qué salen en blanco, entonces ya no sé. Ah, ya, cuando las ponen en PowerPoint, o hay que ponerlas en PDF. Pero ajá, solo al imprimirlas sí salen, no se ven en la pantalla, pero cuando se imprime sí sale impreso. Si quieren, las puedo pasar a PDF y se las subo en ese formato, no hay ningún problema. Sí, por favor. Gracias, licenciada Sharon, muy amable. Gracias. Adelante, Jennifer. Sí, disculpe, solo con la respuesta de la 17 que ya la explicó, pero en sí no me quedó claro, en donde dice explique en qué consiste la paleontología y el método de la comparación de formas actuales. Bueno, ahorita Porque yo estaba leyendo y pues ahí me tira, o sea, la respuesta era paleontología y morfología o porque me aparecía a mí un método de comparación de homólogas y análogas a la hora de investigar. recordemos que les decía a ustedes que nosotros en la fe pues tenemos una creencia y la fe es una ciega creencia en algo que no puede demostrarse. O sea, tengo fe o no tengo fe, pero ya depende de mí, no depende de lo que la gente diga, ¿verdad? Ahora bien, en la ciencia no es así, en la ciencia todo tiene que demostrarse. Entonces, por una parte vamos a encontrar a lo que es la paleontología, que consiste en una ciencia que estudia los fósiles y los antepasados del hombre con el propósito de reconstruir el calendario
geológico de la humanidad. Es decir, el explicarnos cómo fue cambiando, ¿verdad? Y el otro método le pueden llamar morfológico, le pueden decir comparación de formas actuales, o solo puede aparecer comparativo. Y este lo que hace es que estudia los primates más cercanos al hombre, con el propósito estableciendo similitudes y diferencias para determinar el porqué de la extinción de algunas especies y explicar por qué el ser humano alcanzó un nivel más alto de desarrollo. Entonces, especialmente cuando habla del método comparativo, esto es fijo que va a aparecer. O sea, que si nos habla que compara primates, etcétera, entonces nos habla específicamente de comparar a los primates, es decir, a los chimpancés. Puede decir primates más cercanos al hombre, o les va a decir directamente chimpancés, o les puede decir mamíferos. Generalmente es la forma en que se pregunta. No exactamente, pero por ahí van a ir los tips. Y especialmente la paleontología, especialmente esto. Estudia los fósiles de los antepasados del hombre. Y así es como las ubican. ¿Alguna duda más? Sí, adelante. Gracias, Lic. Ahora sí me quedó claro. Ok, Gracias. adelante, Víctor. Sí, licenciada, buenas tardes. A mí me generó duda que hay dos tipos de condición, una de la subsistencia humana y la otra de similar la cultura. Ahí fue donde me trabé. Ok, pero recordemos que si nos habla de condiciones, nos tiene que decir condiciones para el desarrollo del pensamiento, la respuesta es trabajo y lenguaje. Ahora, si nos habla de condiciones para asimilar la cultura, entonces ahí estamos hablando de una primera condición que está constituida por los órganos funcionales del cerebro y por la herramienta, y una segunda condición que es la comunicación. Veámoslo así. Gracias. Si la pregunta nos dice condiciones para asimilar la cultura, entonces respondemos, hay dos. Una primera condición que está constituida por los órganos funcionales del cerebro y la herramienta, y una segunda condición está constituida por la comunicación, que es el mecanismo exterior para dar a conocer la cultura. Ahora bien, si la pregunta o el planteamiento que nos hacen es sobre las condiciones o factores que impulsan el pensamiento, aquí la respuesta es trabajo y lenguaje. Bien. ¿Alguna duda más?
Ahí estamos, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, nos quedaremos ahí el día de hoy y desearles pues el mejor de los éxitos el día de su examen. Y desde ya que pues la pasen muy bien el día del cariño, que los consientan mucho, que los apapachen. Y pues igual, los días del cariño son todos, pero que ese día la pasen mejor, ¿verdad? Entonces nos quedamos ahí el día de hoy. Si tuvieran problemas para accesar a la plataforma, por favor se comunican. Sí, adelante, Adriana. Lic, buenas tardes, solo es con una consulta. A la hora de ingresar nuestros nombres y todo, tiene que ir necesariamente con tilde, si llega a tener. Bueno, lo ideal sería que sí, pero de todos modos, en nuestra plataforma de notas, ya los nombres están cargados. Yo lo único que hago es buscarlos. Yo lo que voy a hacer es agregarles 2 preguntas. Una que va a ser el número de carnet y otra el número de orientación, porque sucede que a estas alturas del partido, Registro y Estadística todavía no ha mandado la actualización a Ciencias Económicas. Entonces todavía aparecen algunos registrados con número de orientación, pero con que estén bien escritos, número de carnet y número de orientación, no tenemos problemas. Gracias, Lic. Es que estaba viendo aquí y, por ejemplo, en la plataforma de RAD, ninguno de mis nombres o apellidos lleva tilde. En cambio, en el de Soy Económicas, sí llevan, pero las tildes no están donde deberían ir. Ok, bueno, entonces vamos a hacer pero ya en Soy Económicas no hay ninguna manera de poder actualizar su nombre.